Haz estas tres preguntas a alguien que te diga que celebrar la Navidad es pecado. Número 1. Si Navidad, que viene del latín nativita, significa nacimiento, y por lo tanto Navidad de Jesús significa literalmente nacimiento de Jesús, entonces quiere decir que cuando yo me alegro por la Navidad, muchos pastores y cristianos están enojando de que yo me alegre porque Jesús nació. ¿Se enojan de eso acaso? Número 2. Entonces también cuando me dicen que es pecado celebrar, ya no solo alegrarse, sino celebrar la Navidad o nacimiento de Jesús, me están diciendo que es pecado celebrar que Jesús nació. Y número 3. Se enojan y me prohíben que yo confiese que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido en carne. Ya sea que yo lo confiese durante todo el año, pero también lo quiero confesar un 25 de diciembre. Y ellos me dicen que no, que ese día debo de negarlo y callar, como lo niegan y callan los ateos y musulmanes, solo para complacerlos a ellos. Me están diciendo que en un día especial que a ellos no les gusta, yo no debo de confesar que Jesús nació en carne. Interesante, ¿no? Porque precisamente Dios dice en 1 de Juan 4:2 que en esto reconocemos un espíritu que es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o nacido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no quiere confesar que Jesucristo ha nacido o venido en carne no es de Dios. Y ese, dice a continuación, es el espíritu del anticristo. Ese es el primero de varios versículos que son violados por quienes afirman que es pecado celebrar la Navidad o nacimiento de Jesús, entre muchos otros que iremos viendo. Pero ¿por qué debería de serme pecado celebrar el día que yo quiera, que un día vino en carne y nació Jesús, el Santo Hijo de Dios? ¿Por qué me va a hacer eso pecado solo porque ellos sí quieran negarlo en ese día? En este video, a partir de la mitad en adelante, yo voy a explicarte todos los argumentos bíblicos a favor de celebrar la Navidad, que en la Biblia sí aparecen y que incluso nos invitan a celebrar que Jesús nació. Pero en esta primera mitad yo quiero que en primer lugar derribemos uno por uno todos los argumentos errados que ellos dan en contra de celebrar la Navidad. Empecemos. Argumento errado o equivocado número 1 de parte de ellos. Nos dicen que Jesús no nació un 25 de diciembre y eso en realidad es verdad. De hecho, nosotros enfatizamos y aclaramos este punto en el video que tenemos que trata sobre qué fecha aproximada podría ser cuando Jesús nació realmente. Y donde también exponemos los errores de quienes afirman que saben exactamente el día en que Jesús nació, lo cual es imposible de saber por lo que vas a ver en ese video. Te invito a que lo veas, sale después de este que estás viendo ahorita. Entonces, el argumento errado que dan para decir que es pecado celebrar la Navidad del 25 de diciembre es que dicen Jesús no nació el 25 de diciembre. Ok, eso es correcto, pero entonces su argumento bíblico, entre comillas, es que soy un pecador y que me es pecado que yo celebre que Jesús nació solo porque lo hago en 25 de diciembre, fecha que a ellos no les gusta. Su argumento bíblico es que por hacerlo en un día distinto soy un pecador perverso. ¿Es eso? ¿Pueden acaso ellos mostrar con la Biblia que Dios diga que si yo celebro algo en un día distinto a la fecha exacta, eso es maldad del corazón y pecado, blasfemia y perversión? ¿Pueden demostrarlo bíblicamente? La respuesta es no pueden, porque eso es una insensatez. Porque no nació ese día, me es pecado que yo celebre ese día, solo porque ellos lo dicen. ¿En serio? De verdad, me están diciendo que ellos, que se dicen cristianos, y que supuestamente se gozan porque tienen un Salvador y que se gozan porque la luz vino al mundo, me están diciendo a mí que me calle y que no celebre en determinado día que mi Salvador Jesucristo nació, y ellos dicen ser cristianos que tienen un Salvador y que se gozan porque vino al mundo. ¿En serio ese es el argumento bíblico? ¿Y en serio son cristianos que quieren callar a los demás cristianos para que no digan, ni celebren, ni confiesen que Jesús vino al mundo solo porque a ellos no les gusta determinado día? Y algunos a esto dicen, no, pero a Jesús se le celebra todo el año. Ajá, ok, estoy de acuerdo. Todo el año, menos el 25 de diciembre, solo porque tú quieres y porque tú me lo quieres prohibir. Pues no que todo el año.
¿por qué me va a ser prohibido también el 25 celebrarlo? Eso no es argumento lógico válido para prohibir la Navidad y que la hagan pecado. Argumento lógico derribado. Pero, independientemente del argumento lógico que están violando, el argumento bíblico es mucho más importante todavía. Y es que con esa afirmación que están haciendo, violan muchos versículos de la Escritura donde Dios nos dice todo lo contrario a lo que ellos afirman. Por ejemplo, en Romanos 14:4, donde Dios dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es su Señor. Porque algunos consideran especial un día, y otros consideran iguales todos los días. Bueno, pues, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que considera especial cierto día, lo hace para el Señor, y el que no considera especial cierto día, para el Señor se abstiene. De tal manera que si por considerar nosotros especial un día, en este caso el 25 de diciembre, o cualquier otro día en que uno quiera celebrar que Jesús nació, otro hermano en Cristo nos censura o nos juzga por ello, está violando los mandatos de Dios de no juzgarme ni censurarme por ello. ¿Tú quién eres para juzgarme de que yo considero especial cierto día? Dice Romanos 14:4. Tú en todo caso estás en pecado por estar desobedeciendo estos versículos donde Dios te ordena no juzgar al criado ajeno por si considera especial cierto día y tú no. Tú estás desobedeciendo a Dios y estás en pecado. Yo no estoy en pecado por celebrar que Jesús nació. Lo haga yo en el día en que yo quiera. Esos son los segundos versículos y mandatos bíblicos de la Escritura que se violan por censurar la Navidad. Y hay más. En Colosenses 2:20 al 22 y 2:16 dice Dios: pues, si ya han muerto en Cristo en cuanto a las filosofías del mundo, ¿por qué entonces, como si aún fueran del mundo, se dejan someter por órdenes de hombres tales como: no comas eso, ni siquiera toques lo otro, no hagas aquello, de acuerdo a doctrinas y mandamientos que imponen los hombres? Por tanto, nadie los quiera juzgar en cuanto a qué comen o qué beben, o si guardan o no el día de reposo o de luna nueva, o en cuanto a qué fiestas celebras. Te ordena el Señor que no me juzgues en cuanto a qué fiesta celebro. ¿Por qué tú no obedeces eso que Jesús te ordenó y andas en pecado, y sin embargo ya estás llamando pecadores a otros solo porque celebran que Jesús nació en el día en que a ti no te gusta? ¿Acaso no hay que obedecer a Dios en estas cosas importantes y mucho más importantes también? Ese es el tercero de muchos pasajes e incontables versículos que están violando esas prohibiciones de hombres. Por lo tanto, que no se sepa el día exacto de la Navidad o nacimiento de Jesús no es argumento ni lógico, como ya vimos primero, pero mucho menos bíblico, como acabamos de demostrar ahorita. Argumento errado número 2. Nos dicen que el mundo ha desvirtuado la Navidad y que han metido cosas que nada tienen que ver con ella, como el Santa Claus, las borracheras, las compras compulsivas, etc. ¿Es verdad eso? Sí, sí es verdad. Pero el que los del mundo desvirtúen las cosas de Dios y que los del mundo desvirtúen las cosas que están en la Biblia, ¿me deja acaso a mí impedido a que yo haga esas mismas cosas de la Biblia, pero en la manera correcta y santa en que Dios lo demanda? ¿Me deja a mí impedido lo que hagan los demás? ¿Qué entonces también me van a decir acaso que como los del mundo que no conocen a Dios han desvirtuado la adoración a Dios y lo adoran supuestamente en sus religiones paganas a sus maneras antibíblicas, desvirtuadas y paganas, me dirán que por ello entonces yo tengo prohibido adorar a Dios en la manera correcta? ¿También me dirán eso? No, yo puedo y tengo que hacer lo que está en la Biblia. A mí no me interesa que las personas inconversas quieran hacerlo de una manera incorrecta y no santa. Yo sí lo haré santamente. Porque un cristiano verdadero sabe perfectamente que un Santa Claus o Papá Noel nada tienen que ver con el Señor Jesucristo. Y por lo tanto no anda conmemorando a Santa Claus, ni adornando su casa con Santa Clauses, ni con renos, ni con botitas rojas, ni nada que haga alusión a él. Eso es obvio. Y si los del mundo lo hacen, pues por eso son del mundo. Pero nosotros ya no somos del mundo. Nosotros somos hijos de Dios.
Por lo tanto, no es argumento válido que me prohíban gozarme de que mi Salvador nació solo porque en la calle otros tengan a Santa Claus o porque compran compulsivamente o porque se emborrachan. Ese es problema de ellos. Ellos son del mundo, nosotros somos de Dios. No es argumento lógico válido. Y en cuanto al argumento bíblico, el que los paganos y el mundo hagan lo que quieran en sus vidas o celebren de la forma en que quieran un hecho bíblico, ¿me hace a mí ilícito el hacerlo correctamente? No. Dios dice en 1 Corintios 6:12 que para los que somos de Cristo, todo me es lícito o permitido, solo que no debo dejarme dominar por nada. Nadie me puede decir que no me es lícito conmemorar la Navidad o nacimiento de mi Señor Jesús. Así que ese es el cuarto mandamiento bíblico de la Escritura que están violando quienes te digan que no es lícito celebrar la Navidad. Argumento errado número 3. Nos dicen que celebrar la Navidad es de origen pagano o tradición católica. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. Porque el festejar la Navidad aparece en la Biblia. Y lo vamos a ver y explicar más adelante. Pero, aun si eso fuera verdad, que no lo es, pero si lo fuera, veamos el error lógico en ello. Que algo haya sido hecho inicialmente por un pagano, ¿me deja a mí prohibido por eso que yo lo pueda hacer después, siempre que no esté prohibido expresamente por Dios? Por supuesto que no. Te pongo un ejemplo bien facilito. Los que usan tal argumento, ¿no deberían de usar nunca acaso un termómetro? Porque el termómetro es de origen pagano, lo inventó un pagano. Específicamente un católico, Galileo Galilei, quien incluso cursó seminario católico. ¿No deberían de usar termómetro porque es de origen pagano y católico? ¿O no deberían de usar guitarra eléctrica para alabar a Dios en los cultos porque los inventores de ella fueron paganos, entre católicos y ateos? Incluso los primeros usos para ella fueron paganos, porque se usaba inicialmente para tocar blues y rock and roll en los conciertos. ¿Es entonces pecado también hacer alabanzas con guitarra eléctrica porque es de origen pagano o católico? Claro que no. No es argumento lógico el decir que porque es de origen pagano no se pueda hacer si es que se hace de una manera correcta y santa delante de Dios y sin meter cosas que nada tengan que ver como el Santa Claus o cosas similares. No es argumento lógico ese. Pero además, ni siquiera es verdad. No es de origen pagano ni tradición inventada por los católicos. Porque, y aquí inicia la segunda mitad de este video donde vamos a ver los argumentos bíblicos a favor de celebrar la Navidad y el nacimiento de Jesús. Decíamos que ni siquiera es verdad que sea de origen pagano porque aparece en la Biblia al celebrar la Navidad de Jesús. Vamos a ver qué dice la Biblia, o sea, Dios, que significa para su pueblo el nacimiento del Salvador. Veamos qué dice Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel de Dios les dijo: no teman, porque lo que les voy a decir son noticias que serán de gran gozo para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, pues para Dios el Padre fue de tal importancia la Navidad de su Hijo, o nacimiento de su Hijo, que mandó ángeles a compartir su gozo hasta con los pastorcillos de alrededor. Y dijo Dios que ese nacimiento serían noticias y motivo de gran gozo para los que dijeran ser su pueblo. Y ahora a los que son su pueblo ya no les es motivo de gran gozo. Ahora anuncian que es pecado gozarse porque Jesús nació. Es paradójico, ¿no? Ese momento que narra Lucas en la Biblia fue la primera celebración de Navidad de Jesús, aunque muchos lo quieran negar. Y quien lo celebró fue ni más ni menos que Dios, el Padre del Salvador Jesucristo. Y no solo que fue la primera celebración de Navidad o nacimiento de Jesús, sino que además, argumento bíblico número 2 a favor de la Navidad, que en ese mismo momento fue donde se cantaron los primeros villancicos navideños. Sí, los villancicos aparecen en la Biblia. ¿Qué son los villancicos navideños? Son cánticos de gozo porque Jesús nació. Son cánticos navideños de alabanza a Jesús el Salvador por haber venido al mundo.
¿Y qué dice la Biblia que pasó cuando el padre gozoso compartió la noticia de la Navidad o nacimiento de su hijo con los pastorcillos? Lucas 2, 13 al 14 nos dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria, gloria, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuánto gozo era para el padre la noticia de haber nacido en la carne su hijo amado, que no envió uno, sino una multitud de ángeles a cantar al unísono: gloria, gloria a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué cantaban y alababan? Porque Jesús nació. Cantaban, se alegraban y celebraban por el nacimiento de Jesús, o sea, por la natividad o Navidad de Jesús. Ahí está el primer villancico y fue cantado por los mismos ángeles. ¿Y por qué habría de estar prohibido o ser pecado para nosotros el cantar alabanzas y toda clase de cánticos de gozo o villancicos porque Jesús nació? Si Dios y los ángeles se gozaron y cantaron por la Navidad de Jesús, y los cristianos quieren hacer de ello un pecado, nos damos cuenta de lo que hemos llegado a hacer con ese hecho glorioso. Qué pena. Y finalmente, argumento bíblico número 3 a favor de la Navidad. Y como ya adelantamos un poco al principio del video, ¿por qué se debería de enojar un cristiano de que yo testifique al mundo y confiese que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido en carne a salvarme? ¿Por qué querría un cristiano hacer de ese hecho glorioso y hermoso un pecado y prohibírmelo a mí? ¿Por qué? La Biblia nos habla a favor de testificar y confesar que Jesús ha venido en carne, como lo vimos en 1 de Juan 4, 2 al 3, que dice: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne o nacido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no quiere confesar que Jesucristo ha nacido en carne no es de Dios, y que ese es el espíritu del anticristo. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo? Los musulmanes detestan que se hable de la Navidad de Jesús. Incluso en algunos países hay gente que pierde la vida porque se les descubre que celebran la Navidad. Porque los musulmanes detestan que se celebre que Jesús ha nacido en carne. Es obvio que en ellos opera el espíritu del anticristo. Muchos son anticristianos y anticristos. ¿Y algunos cristianos están ya en ese mismo espíritu? Espíritu de anticristo, de no querer que se testifique a todo el mundo, ni que se celebre que Jesús nació en carne un día. Lastimosamente así es. Ahora nos damos cuenta entonces de que hay un espíritu anti-Navidad en musulmanes y en algunos cristianos también. Y también vemos que hay un espíritu navideño. Y no es el espíritu distorsionado de falsa Navidad, de borracheras, de Santa Claus y de renos. No, sino el espíritu que testifica, celebra y confiesa que Jesús ha venido en carne. Y ese espíritu, dice en 1 de Juan, que es el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero espíritu navideño, el que se goza porque Jesús nació. El nacimiento de Jesús, el Santo Hijo de Dios, es una de las cosas más gloriosas de la eternidad, al igual que su resurrección. Y hemos hecho de ello ahora un pecado. Y lo peor de ello, con argumentos antibíblicos y solamente de tipo filosófico y religioso, como lo hacen los testigos de Jehová. ¿No somos acaso los cristianos, los nacidos de nuevo, hijos de un mismo Padre Celestial, con el cual gozarnos, como a Él le dio gozo que naciera su Hijo? ¿No es un mismo Salvador nuestro acaso? Si la gente se conmemora o se celebra sus cumpleaños, el precioso Hijo del Altísimo, ¿no se merece acaso toda la gloria, toda la honra por motivos de que un día nació, independientemente del día exacto? Por supuesto que sí. ¿Por qué afanarse tanto algunos, siendo cristianos, en censurar que celebres el nacimiento del Salvador Jesucristo y precioso Señor nuestro? ¿Por qué no preocuparse más bien por vivir y enseñar la santidad que nos enseñó el Salvador? Enojarse porque celebramos que Jesús nació y llamar a ese hecho y a ese gozo un pecado. No. Gózate con nosotros, hermanito. Alégrate, testifícale al mundo que un día el Santo Hijo de Dios dejó su trono de gloria en el cielo para venir en carne y que nació en un humilde pesebre para enseñarnos humildad y amor, y que ese niñito precioso que un día nació en carne, años después fue glorificado y venció a la muerte para que todo aquel que a Él se entregue tenga vida eterna. Testifícale al mundo que tú te gozas en el nacimiento de aquel que ahora tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que ese Salvador, nacido en carne, ahora para toda la creación,
es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, y es tuyo para siempre. Bendito sea su nombre. Mi amado hermanito, hay mucho más que decir sobre este tema. El pueblo judío celebra por las mismas fechas la fiesta del Hanukkah o fiesta de las luces, la cual en el Nuevo Testamento se menciona como la fiesta de la dedicación. ¿Y sabes qué? Jesús habló en esas fiestas de las luces sobre que Él era la verdadera luz del mundo. Así que el pueblo judío no lo sabe, pero cuando celebra la fiesta de la purificación o dedicación del templo físico, por haber sido restaurado, y que se menciona en Lucas, en realidad están conmemorando la restauración del templo espiritual que es el cuerpo de Jesús. Sin aceptar al Mesías y sin saberlo, los judíos ya lo conmemoran también, así como lo hacen con la Pascua, donde sin saberlo conmemoran la muerte del Cordero de Dios. El tema es bien interesante y amplio, hermanito. Si quieres saber más de esta simbología bíblica hermosísima, yo te invito a que veas nuestra prédica completa de la Navidad, donde hablamos todas estas cosas a detalle. Y también mira el siguiente video corto que subiremos en algunos días, donde hablaremos sobre el árbol navideño, los pesebres, sus nacimientos, las luces, etc. Es decir, qué cosas sí me son permitidas como adornos para la Navidad, con sustento bíblico, y qué cosas no son edificantes por distorsionar el glorioso evento del nacimiento de Jesús o por ser blasfemas o fueras de lugar. Y donde también demostraremos con contundencia que no es cierto que Tamuz tenga que ver algo con la Navidad. Mientras tanto, hermanito, celebremos al precioso Hijo de Dios por haber venido en carne a salvarnos. Él es precioso para nosotros, los que le amamos. Y por eso es que siempre queremos que a su nombre sea toda fiesta, toda celebración, toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, el Santo Hijo de Dios. Dios te bendiga, hermanito. Feliz Navidad.